revelado el increíble secreto de la boda apache. Quien prueba la comida revela su destino. Iris siempre había sentido el eco de las expectativas familiares como un tambor que jamás cesaba. A sus 22 años, cada mañana comenzaba con el mismo aroma a pan recién horneado, emanando de la panadería de su madre. Un lugar cálido pero atado a un legado de limitaciones. Las manos de su madre, arrugadas y fuertes, amasaban la harina, mientras que Iris, desde la sombra de la cocina, soñaba con convertirse en chef, pero ese sueño parecía tan lejano como el horizonte de un desierto. ¿Cómo podría romper las cadenas invisibles de la tradición? La tensión era palpable cada día. Los rostros sonrientes de su familia ocultaban una lucha constante por sobrevivir. La pobreza era un fantasma que se colaba en cada rincón de su hogar, pero las leyendas del pueblo prometían escapatorias. Una, en particular, narraba sobre una antigua receta apache que, se decía, revelaba el destino de quien la probaba. Los relatos sobre el poder de los sabores la cautivaban, retumbando en su mente mientras su corazón se debatía entre la comodidad de lo conocido y el anhelo de explorar. La inminente boda de su hermana mayor le brindó una oportunidad inesperada para salir del laberinto. En su mente, la voz de su madre resonaba: «Ayúdame a preparar el banquete, Iris». Sin embargo, al iniciar el proceso, se encontró con un diario antiguo de su abuela. Las páginas amarillentas revelaban una mujer llena de sueños y luchas, un espejo de su propia ambición ahogada en el temor. ¿Y si esto no es suficiente? Se cuestionó una y otra vez, sintiendo cómo la angustia se apretaba como un lazo en su pecho. La presión aumentó cuando Carla, una graduada de una prestigiosa universidad, apareció en la boda, como un lobo acechante en un rebaño. Su sonrisa cínica era un recordatorio constante de lo que Iris nunca había tenido, y tal vez nunca tendría. Las risas de la celebración comenzaron a desvanecerse en ecos inquietantes, mientras la rivalidad de Carla buscaba socavar su confianza, transformando la calidez de la fiesta en cadenas de miedo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las horas previas al banquete se convertían en un mar de emociones contradictorias. Iris, ante la estufa, respiraba con dificultad, cuestionando su valía. ¿Podría realmente hacer que esa receta ancestral hablara por ella? Cada ingrediente parecía estar cargado de historia y presión. A medida que se acercaba el momento de servir su creación, una sombra oscura se cernía sobre la celebración. Iris sintió cómo la tensión se apoderaba de su mente. Su aliento se hacía irregular, y una sensación de vacío comenzó a drenarla. ¿Y si los susurros de desaprobación ahogan mis sueños? Una oleada de desesperación la invadió, cuestionando todo: la comida, su esfuerzo, su familia. Con cada segundo que pasaba, su corazón se atormentaba, agazapándose en el rincón más oscuro de su ser. Mientras la noche se deslizaba hacia el clímax, una última pregunta resonaba en su mente. ¿Qué pasará si esta receta no solo revela un plato, sino el verdadero latido de mi esencia? En el umbral del destino, Iris se encontraba atrapada entre su miedo y el clamor de su alma. La fiesta vibraba con el eco de vidas entrelazadas, pero solo su destino aguardaba ser revelado. El aroma a especias y hierbas llenaba el aire, como un susurro ancestral que prometía tanto como temía. Iris, concentrada en su obra maestra, sentía los ojos del mundo y de su propia familia sobre ella. Nunca antes había sentido la presión de manera tan feroz, como si cada pedazo de comida que servía fuera un ladrillo en la estructura de su identidad.
Mientras mezclaba los ingredientes, recordó las páginas del diario de su abuela. Su abuela había sido una mujer de espíritu indomable. Cada receta parecía estar impregnada de sus anhelos y miedos. Si ella pudo soñar, ¿por qué yo no puedo?, pensó. Pero el eco de sus inseguridades no tardó en responderle. La sombra de Carla seguía ahí, un recordatorio constante de que el mundo estaba lleno de estándares inalcanzables. Al servir el platillo, Iris contuvo la respiración. La mesa, adornada con flores silvestres y velas titilantes, parecía fusionarse con sus esperanzas y temores. No se trataba solo de un banquete. Era una declaración, un movimiento audaz hacia lo que deseaba ser. Este es el primer paso, se repitió, intentando calmar la tormenta interna que amenazaba con desbordarse. Pero al ver las caras reunidas, la risa vana y la indiferencia de algunos, una sombra de duda la abrumó nuevamente. ¿Sería suficiente lo que había hecho? ¿Bastaría? A medida que las primeras cucharadas eran servidas, el silencio se hizo palpable, como una cuerda tensa lista para romperse. Cuando la primera persona tomó un bocado, un murmullo recorrió la mesa. Iris observó cómo los rostros pasaban de la curiosidad a la sorpresa, y de la sorpresa a la reflexión. Sus manos, envueltas en nervios, comenzaron a perder la esperanza de un resultado favorable. ¿Qué pasará si saben que esto es un intento y no una llegada?, pensaba, sintiendo la necesidad de explicar, de convencerles que su esfuerzo había sido genuino, pero sabía que no podía. Cada cuchara era un eco de la historia de su familia, un intento de reivindicar su legado, de hacer que su abuela estuviera orgullosa. La búsqueda de la perfección la consumía, y la idea de que el destino de su vida pudiera depender de ese platillo, comenzaba a parecerse más a una maldición que a una bendición. Mientras las bocas se llenaban con su creación, Iris luchaba con su propia voz interna. La presión de hacerlo bien calaba hondo. Cada bocado era un veredicto, y su autoestima pendía de un hilo. ¿Qué pasaría si se burlan de mí? ¿Y si el juicio de todos me eclipsa? Su mente devoraba estas preguntas como un festín. Sin embargo, entre las miradas escépticas y las sonrisas reservadas, algo nuevo comenzó a surgir. Un gesto, un movimiento de cabezas asintiendo con cada bocado, y una risita nerviosa que comenzó a disipar el aire tenso en la habitación. Quizás no se trata solo de la comida, reflexionó con fuerza, sintiendo un destello de poder en su interior. Era su esencia la que se servía en cada plato, y lo que realmente anhelaba no era solo la aceptación, sino la validación de su propia pasión. Iris, en medio de la tormenta de emociones, decidió que no podía seguir siendo la sombra de sus inseguridades. Si la comida era un reflejo de su alma, debía entregarse por completo a ese momento, sin miedo a las críticas. Con una decisión repentina, se levantó y dirigió su mirada a la mesa. «Esto no solo es un banquete, es un pedazo de mí», proclamó, la tensión floreciendo en su pecho, y la mirada de Carla se tornó incómoda, como si una rivalidad más que personal comenzara a gestarse. De repente, la boda, con todas sus expectativas y miedos, se convirtió en un tablero de ajedrez, y Lily supo que la próxima jugada no solo definiría su presente, sino también su futuro. Su mano tembló, pero esta vez, el nervio no solo era miedo, era determinación. ¿Y si esta receta no solo revela un plato?, pensó, sintiendo cómo su destino real comenzaba a desenredarse frente a ella, justo cuando una risa burlona llenó el aire. Y el universo parecía poner a prueba su siguiente movimiento. La risa burlona cortó el ambiente como un cuchillo afilado. Iris sintió como el sudor perlaba su frente, y su pulso se aceleró. La atención ahora recaía sobre ella como si fuera el centro de un espectáculo. Sin embargo, en lugar de desgranar su determinación, el desdén ajeno sembró en ella una resolución más intensa. ¿Era eso lo que quería? ¿Permitir que el desdén de los demás definiera su valía? Es un pedazo de mí, repitió en su mente, esta vez con más fuerza.
La incómoda mirada de Carla se transformó en un desafío abierto. No eran solo sabores los que combatían en esa mesa, era un duelo de identidades. Iris se sopló el miedo, el mismo que había diseminado en cada risita nerviosa, y sintió cómo se alzaba una chispa dentro de ella. Era momento de dejar atrás la sombra. Observó a sus invitados degustar su comida. Las expresiones vacilaban entre lo curioso y lo crítico. Iris respiró profundo. Era su momento. Se acercó un paso más a la mesa. Entiendo que algunos esperen algo espectacular, pero este platillo lleva consigo mis sueños y reflexiones, dijo, apuntando con firmeza hacia Carla. Quiero que sepa que cada sabor que prueba narra una historia. Mi historia. El silencio volvió a hacerse presente. Iris lanzó una aún más decidida mirada a Carla, buscando un cambio en su semblante. La rivalidad, que hace un momento parecía amenazar con fracturar su confianza, ahora era un impulso, un motor que le incitó a desfilar hacia adelante. De repente, comprendió que no solo se trataba de cocinar. Estaba en un proceso de reescritura personal. Cada ingrediente era una emoción, y cada técnica, una habilidad que había aprendido a lo largo de su vida. En un instante, se vio a sí misma no como una simple cocinera, sino como una narradora, una artista que derramaba pasión en cada plato. Frente al desafío, sintió que las cadenas de su inseguridad comenzaban a desvanecerse. Quizás no soy la mejor cocinera, pero esta es mi verdad, y con ella, estoy dispuesta a enfrentar cualquier crítica. Fue un momento de revelación. Ya no temía a las burlas, pues había elegido estar presente en su propia narrativa. Esa noche no definía su futuro. Ella misma lo escribiría con cada decisión que tomara. La presión no terminó. A medida que los sabores resonaban en las bocas, y los rostros comenzaban a asentir con más convicción, la creciente aceptación se sentía casi como un renacer. Sus manos, antes temblorosas, ahora se movían con confianza, a medida que compartía detalles sobre su creación, revelando la historia detrás de cada ingrediente, cada especia. Hablaba con pasión, sus palabras fluyendo como suspiros de su alma. Sin embargo, el escepticismo de algunos no se disipó del todo. Iris sintió la necesidad de demostrar que este no era un simple platillo, sino una exploración audaz y personal. No se trata de cumplir con un estándar, sino de encontrar mi propio camino en la cocina, afirmó, desafiando a Carla a cuestionar su autoridad. A medida que la tensión en la habitación aumentaba, Iris fue consciente de los ojos de cada comensal, con sus diferentes expectativas, pero más importante aún, con sus propias inseguridades. Un susurro de entendido vibraba en el aire, el reconocimiento de que todos estaban luchando con sus propias batallas respecto al juicio ajeno. En ese momento, la rivalidad de Carla comenzó a parecer un eco distante. Esto es solo el comienzo, se dijo a sí misma. La determinación en su pecho chisporroteaba con fuerza. Si había algo que había aprendido esa noche, era que la autenticidad brilla por sí misma. A medida que la noche avanzaba, Iris imaginó el futuro lleno de posibilidades, una visión en la que el miedo y la inseguridad ya no dictarían su camino. Afuera, una lluvia repentina comenzó a golpearse contra las ventanas, un signo de purificación y cambio. La hora prometía un nuevo amanecer para su vida y su carrera, como si el universo la estuviera empujando hacia la siguiente etapa de su evolución. Con cada bocado que servía, Iris sabía que la batalla era más interna que externa, y mientras el murmullo de aprobación crecía, una pregunta se formó en su mente. ¿Qué haría cuando el verdadero reto se manifestara? La risa burlona había sido solo el comienzo, y ahora estaba dispuesta a enfrentar lo que se avecinara. ¿Cómo reaccionaría Carla ante este nuevo espíritu de determinación? La próxima jugada, sin duda, sería crucial. La lluvia continuó su torrente, protestando contra las ventanas mientras Iris recogía los platos vacíos. El ambiente a su alrededor había cambiado.
La tensión había sido reemplazada por una curiosidad palpable. Las miradas que antes destilaban escepticismo, ahora se sentían expectantes, como si esperaran algo más de ella. Era un momento decisivo que ella no había anticipado. ¿Qué seguirá ahora?, se preguntó, cuestionando la dirección que debía tomar. Su mente, una vorágine de pensamientos, empezaba a elaborar un plan. Iris se despojó de la timidez anterior. Cada palabra que pronunciaba daba forma a un nuevo conjunto de posibilidades. Ya no se trataba solo de un platillo o de una rivalidad con Carla, era una declaración. Ella había decidido que cada aspecto de su carrera gastronomía debía estar impregnado de autenticidad. Mientras limpiaba la mesa, su mirada se encontró con la de Carla. En lugar de un gesto despectivo, la expresión de su rival parecía más desconcertante. Iris sintió una mezcla de satisfacción y desafío. Quizás era posible encontrar un terreno común entre ellas a través de una comprensión mutua. La idea incitó una chispa en su mente. Había que convertir la rivalidad en colaboración. Pero, ¿cómo transformar a una competidora en socia? Esa noche, Iris se dio cuenta de que había algo en ella que había permanecido oculto. Su capacidad para conectar con los demás. Cuando hablaba de su comida, compartía sin temor sus sueños, y esa vulnerabilidad abría puertas que nunca se había atrevido a tocar. Mientras revisaba los comentarios de sus invitados, una sensación de empoderamiento la envolvió. Cada afirmación, cada alabanza, se sentía como ladrillos construyendo un nuevo puente hacia su futuro. Quizás debería organizar algo mayor, pensó con la voz de su intuición resonando en su mente. Una cena degustación, un evento donde pudiera contar historias a través de cada platillo, y conectar no solo sus sueños, sino los de otras personas. Un espacio donde se sintieran libres para expresarse, como ella había conseguido hacerlo esa noche. La embriagante idea de la cena la transportó a un lugar en el que su inseguridad se diluía. Sin embargo, con cada paso que daba hacia este nuevo proyecto, se asomaba la sombra de las dudas. ¿Y si fracasaba otra vez? ¿Si la crítica era despiadada y revertía su avance? A pesar de estos pensamientos, un destello de determinación surgió en su pecho. No puedo dejar que el miedo decida mi camino. Con ese mantra firme en mente, comenzó a bosquejar ideas, mezclando sabores y relatos en su mente. Quería que los asistentes no solo degustaran comida, sino que también vivieran una experiencia entrelazada con su propia vida. La noche avanzó, cargada de expectativas y autodescubrimiento. Ya no buscaba aprobación externa. Había aprendido que la continuidad de su evolución personal dependía de su propia percepción de valía. Antes de cerrar la puerta de su cocina para la noche, Iris se detuvo un momento. Era el instante en que se sentía más viva. «Esto es solo el principio», exclamó, dejando que su entusiasmo llenara el ambiente. Mientras visualizaba su futuro, una imagen se dibujó en su mente. Un evento donde todos podían compartir sus historias, aprender unos de otros y encontrar su voz. Pero en medio de sus planes, un pensamiento aterrador se deslizó suavemente. Si lanzaba su idea al mundo, ¿realmente estaba lista para observar cómo su cocina pudiera atraer críticas aún más duras que las de Carla? La tormenta en su interior no era solo sobre el miedo al juicio. Era un desafío a su capacidad de seguir creando y arriesgándose. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas, iluminando la suavidad de la lluvia recién caída. En ese momento de penumbra y claridad, Iris comprendió que la decisión de arriesgarse la había llevado a un cruce de caminos. Un susurro interno le advirtió que había otros desafíos en el horizonte, y su corazón latía al pensar que la verdadera lucha aún estaba por venir. Pero, ¿sería capaz de enfrentar estos nuevos retos y seguir adelante, o sucumbiría ante la presión? La respuesta no sería fácil de encontrar, y su viaje apenas comenzaba. Iris despertó con una energía renovada.
La lluvia de la noche anterior había lavado algo más que la suciedad de la calle. Había renovado su determinación. Decidida a esbozar el evento que había comenzado a concebir, se sentó en su mesa de trabajo con un cuaderno en una mano y un bolígrafo en la otra, dispuesta a plasmar sus pensamientos. Su visión de la cena degustación se amplió a medida que empezaba a escribir. No solo se trataría de ofrecer un menú, sería una experiencia inmersiva. Quería que cada plato contara una historia personal, una narrativa que conectara a cada asistente con ese pedazo de su vida. Cada ingrediente, un capítulo, cada bocado una emoción, se dijo a sí misma, sintiendo que el concepto empezaba a tomar forma. Sin embargo, a medida que las palabras fluían, sus antiguas inseguridades se presentaban en forma de dudas. ¿Realmente puedo hacer esto? ¿Cómo atraeré a la gente? Pensamientos de fracaso asomaban con un eco inquietante. La famosa crítica gastronómica, Marta Rigón, era conocida por su lapidaria pluma. La sola idea de su presencia la llenaba de ansiedad. Decidida a no dejar que el miedo la paralizara, Iris decidió buscar inspiración. Visitaría el mercado local, donde las vibras, sabores y aromas podrían ayudarla a encontrar esa chispa necesaria. Se cambió rápidamente, sintiendo como la frescura de la nueva ropa en su piel ofrecía un impulso de confianza. En el mercado, el bullicio y el color la envolvieron. Iris sonreía mientras elegía ingredientes frescos, visualizando cómo cada uno podría ser transformado en un plato que no solo alimentara, sino que también evocara recuerdos y emociones. Al pasar junto a un puesto de hierbas aromáticas, una añoranza a su infancia la golpeó. Recordó cocinar con su abuela, quien le enseñó a expresar amor a través de la cocina. «Esto puede ser parte de mi historia», murmuró, embriagándose con el aroma del romero, el tomillo y la albahaca. Iris agregó esos ingredientes en su mente y se sintió empoderada. Cada olor, cada textura, cada color era una parte fundamental de su narración. Regresó a casa con una bolsa repleta de posibilidades, lista para experimentar, lista para crear. La noche cayó, y armada con un nuevo impulso, Iris se adentró en su cocina. Pero en medio del fervor, pensó en Carla nuevamente. La rivalidad que una vez la había paralizado se convirtió en un motor creativo. ¿Qué tal si la invito a colaborar? Podría ser interesante, reflexionó, aunque la idea de confrontarla la nerviosaba. Era un paso que podía llevar su carrera a otro nivel, o, si fracasaba, hacerla caer de nuevo. No puedo dejar que el miedo a su opinión me controle, se dijo mientras con determinación comenzaba a mezclar ingredientes. Al adaptar recetas familiares, su identidad culinaria empezaba a revelarse en cada plato que surgía de su cocina. Vio cómo su vulnerabilidad se convertía en fortaleza. Esa noche, Iris preparó una muestra de lo que quería presentar. Al finalizar, se sentó frente a su mesa, observando lo que había creado. Sus manos temblorosas se apretaron en puños. Esto no era solo comida, era la esencia de quien ella era. Y de repente, una idea electrizante la atravesó. ¿Qué pasaría si, además de su historia personal, los comensales compartieran su destino a través de las elecciones de los platos? Cada sabor podría simbolizar un camino. La idea la hizo vibrar de emoción. Sin embargo, mientras se dejaba llevar por la electricidad de la visión, la voz de la duda regresó. «Estaré lista para el juicio, y si lo que creo no es suficiente». La presión se intensificaba y, por un momento, se sintió perdida nuevamente. Mientras la tormenta de pensamientos rumiaba en su mente, se dio cuenta de que antes de dar ese paso, necesitaba algo más. La opinión de alguien que realmente pudiera desafiarla. ¿Y quién mejor que su rival Carla? A pesar de sus reservas, la idea de asociarse se dibujaba insistentemente en su mente, uniendo su futuro de una forma inesperada. Iris sintió un nuevo giro en su estómago, un desafío personal inminente. «No puedo esquivar esto. Debo enfrentarla».
Y así, con un giro audaz de corazón, levantó su teléfono para contactarla, sintiendo que el verdadero cruce de caminos aún estaba por llegar. Pero, ¿estaba lista para asumir el riesgo de una colaboración donde su esencia estaba en juego también? Era un momento decisivo que podría cambiar su destino. Iris sintió cómo su corazón latía con fuerza mientras sostenía el teléfono. En su mente, las palabras en el mensaje se reestructuraban una y otra vez. ¿Te gustaría colaborar en un evento de cocina? La voz de la duda reverberaba en su cabeza. ¿Y si no le interesa? ¿Y si piensa que estoy desesperada? Pero su determinación había tomado la delantera. La idea de que su destino podía entrelazarse con el de Carla la llenó de adrenalina, y presionó el botón de enviar. Ahora, el tiempo se alargaba. Iris se sumergió en un océano de pensamientos. Visualizando el evento, la colaboración con Carla podría ser una oportunidad única para integrar sus conceptos, pero el temor a fracasar y al juicio de su competencia la mantenía en un constante tira y afloja. ¿Estoy lista para esto?, se preguntaba, dudando de sus capacidades una y otra vez. Mientras esperaba una respuesta, Iris decidió avanzar en su trabajo. Se sentó de nuevo a escribir, esta vez construyendo la narrativa de su nuevo proyecto. La idea se transformaba mientras su bolígrafo danzaba sobre el papel. Pensó en cómo cada plato podría ser un viaje, no solo de sabores, sino también un pasaporte a recuerdos. Pasaron horas mientras su mente daba vueltas a esta idea, plasmando con fervor la conexión emocional que quería que cada comensal experimentara. Pero en la saga de su crecimiento personal, algo dentro de ella clamaba por más. Si quería llevar esto al siguiente nivel, no podía hacerlo completamente sola. La asociación con Carla podría significar una chispa de creatividad conjunta, pero también implicaba abrirse a las críticas. ¿Entenderá mi visión o destripará mis ideas?, se repetía, viendo las opciones moverse como piezas en un tablero de ajedrez. Finalmente su teléfono vibró. Era Carla. Iris sintió un tirón en el estómago, una mezcla de entusiasmo y miedo. Después de leer el mensaje, su corazón hizo piruetas. Me parece interesante. Hablemos más sobre esto. En ese momento de apertura, Iris se sintió más viva que nunca, pero también más vulnerable. Había dado el primer paso hacia un terreno desconocido, y esa incertidumbre era aterradora. El día del encuentro llegó y, al verse frente a frente con Carla, Iris recordó sus competidas memorias de la antigua rivalidad, pero también se sorprendió de lo que había crecido en ella. Con cada pregunta que lanzaba, cada idea que compartía, se sentía cada vez más segura. La conversación fluía entre risas y debates apasionados. En ese intercambio, Iris empezó a entender que no solo era una chef en ascenso, sino una artista en la búsqueda de su propia voz. Sin embargo, en medio del entusiasmo, las inseguridades la acechaban. A cada propuesta más creativa que surgía, su mente resonaba. ¿Es esto realmente bueno? ¿Lo suficiente como para estar frente a los críticos? Sin embargo, en lugar de dejar que esta tormenta emocional la detuviera, respiró hondo y se armó de valor. Fue en ese instante de epifanía que Iris comprendió que el éxito y el cambio verdadero eran el resultado de salir de su zona de confort, un proceso que no incluía la perfección, sino el deseo de evolucionar. Su mente se llenó de estrategias, de posibles menús y de la necesidad de fusionar sus historias. Estaba lista para presentar su esencia, no solo a Carla, sino al mundo. Mientras concluyeron su conversación, un sentido palpable de motivación latía en el aire. Sin embargo, el desafío de presentar su idea a la crítica no había desaparecido. Y entonces, como un estruendo distante, Iris se dio cuenta de que este camino apenas comenzaba. Había encontrado en Carla no solo una rival, sino una aliada inesperada. La presión la invadió nuevamente. ¿Seré suficiente para el evento? ¿Los críticos verán lo que quiero transmitir? La tensión en su interior crecía. Debía actuar, y pronto. Con cada decisión que se presentaba,
La pregunta de si su voz iba a ser escuchada o se diluiría en el ruido era más fuerte que nunca. Iris sintió el impulso de un nuevo destino esperando ser elegido. El momento crucial se aproximaba, y al mirar a su alrededor, se planteó una pregunta final. ¿Podré realmente descubrir el secreto oculto detrás de cada plato y revelarlo al mundo, ante sus ojos? Se dieron cuenta de que el camino hacia la autenticidad estaba lleno de desafíos, y solo el tiempo diría si estaba lista para enfrentarlos. Iris despertó a un nuevo día cargado de expectativas y nerviosismo. La colaboración con Carla había comenzado a tener forma, pero todavía no podía sentir en su interior que era lo suficientemente fuerte como para llevar esta carga. Mientras preparaba café, el vapor que salía de la olla parecía reflejar la confusión en su mente. Las ideas, como la neblina matutina, se entrelazaban en un laberinto complejo. Su mente no dejaba de dar vueltas sobre la propuesta de Carla, fusionar sus estilos y crear una experiencia gastronómica que no solo alimentara el cuerpo, sino también el alma. Era ambicioso, casi demasiado, y el eco de la duda reverberaba en su interior. ¿Cómo puedo combinar mi enfoque emocional con su técnica depurada? Decidió salir a caminar rumbo al mercado local, un espacio que siempre lograba inspirarla. Los colores vibrantes de las verduras frescas, los aromas intensos de las especias y el bullicio de los vendedores eran un contrapunto a su introspección. Mientras elegía cuidadosamente algunos ingredientes, su mente comenzó a agitarse con ideas sobre cómo cada elemento podría contar una historia. Cada ingrediente tiene su propia voz, se repitió, dando un nuevo significado a su búsqueda creativa. Al regresar a casa, comenzó a esbozar combinaciones inéditas entre los sabores que había seleccionado. El entusiasmo crecía a medida que los bocetos de platos tomaban forma. Un risotto de calabaza que evocaba el otoño, acompañado de una reducción de granada que simbolizaba nuevas oportunidades. A medida que su pluma danzaba sobre el papel, la incertidumbre se transformaba en una creciente confianza. Sin embargo, parte de ella se negaba a dejar atrás los viejos fantasmas. Inseguridades profundas regresaron con fuerza. ¿Qué pasará si esta mezcla no resulta? ¿Y me estaré exponiendo demasiado? Las preguntas heladas se atisbaban como sombras en su mente, pero en lugar de permitir que estos pensamientos le paralizaran, decidió enfrentarlos. Si no arriesgo, nunca sabré de lo que soy capaz. Se convenció, sentándose en su mesa de trabajo con un propósito renovado. La idea de que su experiencia debía ser genuina, que cada plato debía llevar su esencia, la empujó a mantener el rumbo. Estaba dispuesta a correr el riesgo de abrir su corazón a los críticos. Con cada nuevo elemento que añadía a sus notas, Iris empezaba a transitar un camino de autodescubrimiento. En su lucha interna, se dio cuenta de que la verdadera autenticidad no venía únicamente de servir platillos impactantes, sino de contar su historia a través de ellos. Un giro en su perspectiva, un pequeño destello de revelación. Si conectaba con sus emociones, podía lograr una experiencia única. El día del primer ensayo con Carla llegó, y con él, una mezcla palpable de adrenalina y miedo. Mientras se preparaban en la cocina, la energía del espacio vibraba con la anticipación. Iris tomó un respiro profundo, y en el momento de ver a Carla probar su primer plato, la ansiedad se apoderó de ella. La mirada crítica de su compañera la atravesaba, y en ese instante, todo lo que había construido en su mente parecía tambalearse. Pero el primer bocado que Carla tomó fue el detonante que había estado esperando. Ha ocurrido algo extraordinario, y en la mirada de su compañera captó una chispa de sorpresa. «Esto es diferente», dijo Carla, con un brillo en los ojos que Iris no había anticipado. Un tsunami de alivio le inundó el pecho, pero había algo más en su interior que la empujaba a ir más allá. Sin embargo, a medida que avanzaban, Carla comenzó a plantear cambios. La crítica, aunque constructiva, también afectó la confianza recién florecida de Iris.
¿Los cambios que sugiere estarán realmente en sintonía con mi visión? ¿Seré capaz de integrar sus ideas sin perder mi esencia? Los ecos de sus dudas regresaron, ya que se dio cuenta de que la propuesta se volvía más complicada. Iris sabía que debía actuar con agilidad. En su corazón, algo la instaba a defender su propuesta, a mantener el sello que le otorgaba autenticidad. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para asegurar que su voz no se ahogara entre las sugerencias de su compañera? Esa tensión interna creció, y en un instante de revelación, ella comprendió que la búsqueda por encontrar su propia voz implicaba un compromiso real incluso si eso significaba el riesgo de estar sola en el proceso. Este es mi viaje y no puedo ceder a la presión, se prometió, mientras las primeras notas de este nuevo capítulo de su vida comenzaban a tomar forma. Al mirar los ingredientes frescos que había elegido, se sintió más clara sobre su misión. No solo voy a cocinar, voy a contar mi historia a través de cada bocado. La verdad era inminente, pero el camino hacia la autodefinición estaba lleno de encrucijadas. Con cada paso que tomaba, una pregunta persistía. ¿Estaré lista para hacer frente a la realidad de ser verdaderamente vista, con todas las críticas que eso conlleva? En un momento de decisión, Iris empujó sus miedos a un lado, recolectando una determinación nueva. El evento estaba más cerca de lo que jamás había estado, y las decisiones que tomara pronto serían cruciales. La inminente confrontación con críticos y la necesidad de mantenerse fiel a sí misma comenzaba a convertirse en un tablero donde cada movimiento contaba. Mientras miraba por la ventana, su mente divagaba. ¿Podré realmente equilibrar quién soy con lo que los demás esperan de mí? En un instante de claridad, Iris comprendió que esta era su oportunidad para forjar un nuevo destino, pero a un precio, una vulnerabilidad que había aprendido a abrazar. Muy pronto, su esencia ardiente sería expuesta a un mundo que aún debía conocerla. La mañana del ensayo final llegó con un aire cargado de expectativa. Iris se despertó sintiendo una energía inquietante en su interior, como un volcán a punto de erupcionar. Cada gesto, cada movimiento, era un recordatorio de que la fecha estaba marcando un hito en su vida profesional. La vanidad del arte culinario estaba a punto de desafiar su capacidad emocional y artística. Mientras se preparaba, la ansiedad palpitaba en su interior. La cocina, una vez su refugio, se convertía en un campo de batalla donde su autenticidad colisionaría con las expectativas ajenas. Iris se detuvo frente al espejo. La imagen reflejada le devolvía una mirada de determinación que apenas alcanzaba a creer. «Es hora de mostrar lo que soy», se murmuró, como un mantra liberador. Al llegar al local donde se celebrarían las pruebas, el bullicio la recibió como un rugido. Carla ya estaba en acción, organizando la mise en place de manera casi militar. Iris sintió la presión de hacer todo a la par. Tenía que impresionar a los críticos, un grupo que escalaba en su mente hasta alcanzar la forma de monstruos que devoraban sueños. Por un instante, las inseguridades amenazaron con arrastrarla hacia la duda. «Recupera tu esencia», se recordó, visualizando sus platos, su historia. Tomó aire llenando sus pulmones con el perfume de ingredientes. Desde la calabaza dorada hasta la granada vibrante, cada elemento contenía un fragmento de su pasión, un destello de su alma. Durante la primera prueba, el primer plato fue su risotto a la calabaza. La mirada de Carla mientras probaba se transformaba entre la expectativa y la preocupación. Las palabras de la crítica, temibles y severas, resonaban en su mente. Sin embargo, cuando Carla terminó, la sorprendió con su evaluación. «Esto habla más que 1000 palabras, pero... Iris, es delicioso, pero creo que le falta algo. Tal vez más especias, un giro inesperado». La sugerencia de Carla fue un duro golpe, y la voz interna de Iris se levantó en oposición. «¿Por qué necesita ser más? Esto ya tiene mi firma, mi voz». A medida que Carla continuaba con más ajustes, Iris sintió que su visión se desvanecía como vapor en una olla. «¿Cómo integrar lo nuevo sin perder mi esencia?», pensó.
enfrentando un dilema profundo. La cocina se convirtió en un espejo donde sus dudas se reflejaban con claridad. En lugar de ceder a la presión, optó por la autoafirmación. «Iré a buscar mis propias respuestas», proclamó con más confianza de la que sentía. En ese instante, su mente comenzó a trazar un camino. Iris decidió preparar un segundo plato, esta vez, una reinterpretación de su risotto, pero con un enfoque más arriesgado, fusionando sabores inesperados que habrían de contar su historia de manera completa. El reloj avanzaba, el tiempo apremiaba, y la necesidad de resolver su lucha interna se volvía un eco constante. Mientras pelaba jengibre fresco y picaba hierbas con precisión, pensó en el poder que tendría su nueva creación para impactar. «Si voy a arriesgarme, que valga la pena», resonó en su mente. La creación no solo sería un plato, sino una declaración. La prueba comenzó nuevamente. Esta vez, presentando su plato evolucionado. Un arriesgado juego de texturas y sabores que abrazaba su esencia más auténtica. Las miradas de los críticos se centraron, y en un instante electrizante, el primer bocado fue prueba de que había dejado atrás sus miedos. Esto es, comenzó uno de ellos, y los murmullos de aprobación comenzaron a fluir. Iris sintió como una oleada de energía recorría su cuerpo, como si cada bocado conectara más profundamente con su ser. En ese momento, supo que no solo había convencido a los demás, sino que había empezado a sanar su propia percepción de sí misma. Todo lo que había luchado por expresar, cada emoción contenida comenzó a liberarse. ¿Era este el camino hacia una revelación personal más grande? La frágil línea entre aceptación y crítica se volvía difusa. Mientras los aplausos resonaban en el salón, la voz interior de Iris se elevó. Pero, a pesar del alivio, había otra verdad que acechaba en la sombra. Sabía que la próxima etapa requeriría aún más valentía, aún más autenticidad. La batalla por su voz no había terminado. Había abierto las puertas de una nueva lucha. ¿Estaré realmente lista para enfrentar lo que viene?, se preguntó, mientras el eco de la aprobación se desvanecía. Desde lo más hondo de su ser, sentía que la verdadera prueba estaba apenas comenzando. Conseguiría seguir en su camino sincero a pesar de la presión externa, y demostrar que su destino era suyo, y solo de ella. Las semanas posteriores al ensayo final, se convirtieron en un periodo de intensa reflexión para Iris. A medida que el eco de los aplausos se desvanecía, su mente se llenaba de preguntas inquietantes. Había sentido el fulgor del éxito, pero también el sutil tirón de las expectativas que empezaban a aferrarse a su espíritu. La cocina, que anteriormente le brindaba un refugio, ahora se sentía como un escenario donde cada plato era una representación de su lucha interna. Un día, mientras revisaba las notas en su cuaderno de recetas, una idea perturbadora cristalizó en su mente. La verdadera medida de su habilidad no radicaba solo en complacer a los críticos o cumplir con su visión, sino en descubrir su autenticidad, y más aún, en abrazar su vulnerabilidad. Había enfrentado a los monstruos que habían hecho eco en su mente, pero ahora se dio cuenta de que la voz de la autocrítica era la más feroz de todas. La invitación para una nueva competencia llegó por correo, y su decisión de asistir se convirtió en un dilema. Era una oportunidad de demostrar su evolución, pero también un riesgo considerable. El pasado parpadeaba en su mente. El recuerdo de su primer intento en el mundo competitivo la hacía dudar. ¿Realmente estoy lista para enfrentar otro juicio?, se preguntó. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la incertidumbre, Iris decidió desnudarse emocionalmente en su cocina. Se propuso crear platos que no solo impresionaran a los críticos, sino que contaran una historia genuina. Se centró en revivir recetas familiares que llevaban su esencia. Los guisos de su abuela, los sabores de su infancia. Cada emisión de amor en la comida era la forma en que honraba su pasado, y de esta manera se preparaba para el futuro que deseaba construir.
Mientras se adentraba en esta búsqueda, descubrió pequeñas partes de sí misma que había dejado de lado por mucho tiempo. Las lecciones de su madre sobre el uso de especias se convirtieron en su guía. Experimentar con ingredientes le brindó una catalización. Cada nuevo intento no solo era un paso hacia el éxito, sino también un paso hacia el amor propio. Su constante iteración y la búsqueda de texturas inesperadas generaron un vínculo más profundo con su trabajo. Aquella noche, mientras se desvelaba en la cocina, una mezcla de retornos y redescubrimientos la llevó a un sorprendente plato final, un guiso de cordero con un toque de chocolate amargo, un homenaje a su cultura y tradiciones. Iris estuvo lista para mojar su plumón en su nueva visión y escribir su propio destino a través de la comida. En los días previos a la competencia, Iris enfrentó un desafío distinto: confrontar a sus propios demonios internos que le susurraban constantemente que no era lo suficientemente buena. Pero esta vez, estaba armada con el poder de la autoaceptación. Reflexionando sobre sus motivaciones, se dio cuenta de que no solo competía por el reconocimiento, sino por la oportunidad de volver a ser dueña de su narrativa. Finalmente, llegó el día del evento. La atmósfera estaba cargada de tensión y de la vibrante energía de los aspirantes a chefs. A medida que se preparaba detrás de la cocina, su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era solo ansiedad, era emoción. En el momento en que presentó su plato, un silencio se apoderó del lugar, y casi como una revelación, sintió que estaba en su lugar, lista para enfrentar el mundo. Mientras los jueces tomaban sus primeros bocados, el tiempo pareció detenerse. La mirada crítica de los jurados se convirtió en una ventana hacia su futuro, y en ese instante, Iris comprendió que había superado la prueba más difícil de todas: la aceptación de sí misma. Pero cuando uno de los jueces exclamó, «¿Qué es esto?», el impulso de la revelación la atravesó como un rayo. Había algo más en juego. La incertidumbre de lo que vendría la invadió, y el corazón de Iris comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de juicio se avecina?, pensó mientras todos los ojos se posaban sobre ella. La lucha por revelarse y aceptarse como artista y como persona estaba en su clímax, y en ese momento, la cocina se convirtió en un campo de batalla nuevo. Uno en el que el reconocimiento podía cambiarla para siempre. Iris sintió la adrenalina recorriendo su cuerpo, mientras sus platos eran evaluados. Cada bocado que los jueces tomaban, se sentía como una afirmación de su viaje y de su crecimiento. En ese instante, comprendió que no solo había cocinado un guiso de cordero, sino que había destilado sus experiencias, sus miedos, y su esencia en cada ingrediente que había seleccionado con tanto esmero. La mezcla de recuerdos de su infancia, el amor de su abuela, y su determinación por superar las cadenas de la tradición brillaron en cada bocado. A medida que los jueces degustaban su creación, notó cómo sus miradas cambiaban, pasando de la sorpresa inicial a una profunda contemplación. Uno de los críticos, conocido por su severidad, alzó la vista y dijo: «Esto es delicioso y sorprendente. Me recuerda a la calidez de un hogar, pero con una interpretación contemporánea». Iris sintió una oleada de emoción. Había logrado lo que siempre había deseado: conectar su pasado con su presente, en un plato que hablaba no solo de ella, sino también de quienes vinieron antes. Ante el reconocimiento, la presión que había sentido se disipó, y con ella sus inseguridades. Iris comprendió que había superado la barrera del miedo. Su viaje no se trataba de ser la mejor chef en el sentido convencional, sino de ser auténtica y honesta en cada paso que daba, tanto en la cocina como en su vida. Había aprendido a abrazar su vulnerabilidad y convertirla en su mayor fortaleza. Con el jurado asentando en aprobación, Iris recordó la mirada de Carla, la rivalidad que tanto la había perseguido. Se sintió agradecida por cada desafío, por cada duda que había enfrentado, porque sin ellas, nunca habría despertado su verdadero potencial. Quizá incluso deba invitarla a mi cena degustación, pensó.
eligiendo la senda de la colaboración y la conexión en lugar de la competencia. Cuando la competencia llegó a su fin, la presentación de los premios fue un torbellino de emociones. Iris, sintiendo un abrazo cálido de aceptación y logro, subió al escenario cuando su nombre fue anunciado como la ganadora. Al recibir el trofeo, un renovado sentido de confianza la invadió. Era como si cada medio paso, cada tropiezo que había dado la había conducido a ese momento. Voy a aprovechar esta oportunidad, no solo para mí, sino para contar las historias de quienes me han inspirado, se dijo. Al bajar del escenario, Iris no solo había conquistado el reto de la competencia, había confirmado su lugar en el mundo culinario, uno en el que se sentía confiada y fuerte. Decidió que este triunfo sería solo el comienzo. Planeaba abrir su propio restaurante, donde cada plato no solo fuera sabroso, sino que relatara su historia y la de su familia. Iris había dejado atrás el eco de las expectativas familiares. Había conquistado su miedo, y por fin, asumió el control de su destino. Se sintió empoderada al saber que su voz era válida, y su pasión, una llama que nunca dejaría de arder. Mientras caminaba hacia la salida, un futuro despejado se dibujó ante ella. Con cada paso, su corazón resonaba en sintonía con sus sueños. Ser una chef que no solo alimentara cuerpos, sino también almas. Esa noche, la lluvia cayó nuevamente, purificando el aire y sellando un nuevo comienzo. Iris miró al cielo y sonrió, lista para abrazar todo lo que vendría. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. No olvides comentar tus reacciones y teorías sobre el final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.